Wow, fascinado. Qué buen comienzo. Una maravilla. Atentos a esta mujer. Sobre ella se ha escrito mucho, aunque hay quien afirma que de entre toda esta información es difícil separar los hechos de la mentira. No son pocas las personas que consideran también que no se ha llegado a hacer justicia a todo su talento, aunque creo que ya hoy en día se le considera una de las escritoras más relevantes de México y se está haciendo un esfuerzo por colocar su obra al nivel que se merece. Y aunque a ella parece que no le gustaba, se le atribuye el mérito de haber sido una de las autoras en inaugurar el realismo mágico. ¿Algún otro dato sobre ella? Nació en Puebla en 1916, hija de padre español y madre mexicana, pareja, mujer y luego exmujer del también escritor Octavio Paz, con quien tuvo una hija. Viajó a España en plena guerra civil y más tarde se autoexiliaría en Francia y en España. Finalmente muere en Cuernavaca en 1988. Fue novelista, dramaturga, guionista y periodista. No sé si su obra más famosa, pero sí de la que más he escuchado hablar, es esta de aquí, Los recuerdos del porvenir, que a propósito ha sido mi última lectura, la primera que he terminado en este 2026 y de la que hoy compartiré con vosotros mis impresiones. Esto es Palabra del Lector, bienvenidos y feliz año nuevo. Empiezo el año yendo sobre seguro porque de esta novela que tengo aquí, que acabo de terminar de leer hace nada, solo he escuchado maravillas, lo cual ya me predisponía a leerla. Pero es que además es uno de esos títulos que me recomendáis mucho por aquí. Concretamente, la última en hacerlo fue Esther Estevez Llorens de Barcelona, que de hecho me comentó fue su mejor lectura del 2025. Y gracias a su mensaje y a mi respuesta en donde le decía que me gustaría leer esta novela en algún momento, a mi amigo invisible de estas navidades le sirvió de idea para regalo y así llegó a mis manos esta novela. Ya no había excusa, Los recuerdos del porvenir de Elena Garro estaba destinada a convertirse en mi última lectura del 2025 y la primera lectura terminada en este 2026 que acabamos de empezar. Alrededor de 300 páginas que se leen muy cómodamente en esta edición de letra amplia y párrafos desahogados, aunque ojo, contiene una narración que no es sencilla, sí preciosa y no adecuada creo yo para leerla de carrerilla porque pretende ser evocador y sensorial, por lo que a mí me ha venido bien leerla tranquilamente para poder degustar mejor el estilo narrativo de esta mujer. Una raya naranja finísima se levantó del horizonte oscuro. Las flores que se abren en la noche se cerraron y sus perfumes quedaron en el aire unos instantes antes de desaparecer. El jardín empezó a nacer azul de entre sus sombras moradas. Otra mañana pasaba desapercibida para los hombres que bebían café antes de ir a organizar más muertos. Y aquí va una recomendación antes de contaros algo sobre esta historia. Esta novela se ambienta en un pueblo ficticio durante un periodo que se conoce como Guerra Cristera, una guerra civil en México que tuvo lugar entre 1926 y 1929, poco después de la Revolución Mexicana. Por lo que a quienes no controlemos del todo la historia mexicana nos puede venir muy bien buscar algo de información para ubicarnos mejor, para contextualizar lo que vamos leyendo y lo que ocurre en esta trama y para entenderlo un poco mejor. A ver, no es que nos tengamos que poner a estudiar sesudamente, no quiero decir eso, pero sí conocer 4 aspectos generales sobre lo que estaba pasando por aquel momento en México. Y lo digo porque aquí Elena Garro se centrará en su trama, en su historia, y no perderá el tiempo en explicarnos nada al respecto, como dando por hecho que nosotros como lectores ya sabemos lo que ocurrió en México en aquella época. Y vamos allá con la novela, que comienza así. Aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga.
El comienzo ya nos seduce, nos sirve como de muestra para entender por dónde van los tiros en cuanto al estilo narrativo. Y sobre todo despierta nuestra curiosidad, porque ¿quién nos habla? ¿Quién reposa sobre una piedra? ¿A qué se refiere con aparente? ¿Es una piedra o no lo es? Pero tranquilos, porque según vamos leyendo se nos va desvelando. Y es que, aunque este comienzo, sonoramente precioso, sí es verdad que lo percibimos bastante difuso. No lo acabamos de entender del todo. Y es que hay comienzos que son como un enigma. Nos dan pistas de lo que nos vamos a encontrar, pero no son del todo claros. Por eso, y lo he comentado por aquí alguna vez, yo lo que suelo hacer una vez terminada toda la novela, vuelvo al comienzo y leo los primeros párrafos, porque entonces sí veremos las cosas más claras y detectaremos información que en la primera lectura se nos ha pasado por alto. Y tras este comienzo, pronto descubrimos dos de las peculiaridades de esta novela. Por un lado, un pueblo que se convertirá en el epicentro de todo lo que ocurre en esta historia, y por otro lado, un narrador que no es un narrador al uso y que está muy relacionado con este pueblo, y me explico. Igual que García Márquez tiene su Macondo, igual que Juan Rulfo tiene su Comala, Elena Garro creó su propio pueblo, Ixtepec, inspirándose creó en el pueblo donde transcurrió parte de su infancia. Y no solo ubicó en este pueblo a los personajes que protagonizan las tramas de su novela, sino que le dio voz y le convirtió en narrador de esta historia. Quien nos cuenta todo lo que pasó en este pueblo es el propio pueblo, pero no lo hace de forma colectiva, es decir, que no habla en nombre o representación de sus habitantes. Habla por sí mismo, como quien tiene sus propios recuerdos y su propia memoria. Lo hace por eso muchas veces en primera persona, aunque a ratos utiliza el plural, el nosotros, como para hacerse parte de esta comunidad como siendo uno más de estos vecinos. Puede haber un narrador más informado de todo lo que pasa en su propio terreno que el propio pueblo. La novela, de hecho, comienza cuando este pueblo, Ixtepec, un pueblo bastante recóndito, se encuentra bajo poder militar. Hay un general que no solo ejerce el control, sino que instaura el miedo entre los habitantes de Ixtepec. En este contexto, digamos que la vida cotidiana, la actividad social que mantenía a sus vecinos entretenidos, las reuniones y fiestas que celebraban se ven interrumpidas y más allá de observar el ir y venir de los soldados y sus amantes, la actividad de este pueblo parece estar pausada. Y así se encuentran cuando de repente un día un forastero, un extraño, llega a este pueblo, nadie sabe con qué intenciones, pero parece que todos tienen claro que algo trágico va a ocurrir. Por lo que algunos de los ingredientes que componen esta historia son un general opresor, su amante, una mujer que pasivamente influye en la actitud del general y por lo tanto indirectamente en el devenir del pueblo. Tenemos a un extraño que nadie sabe el objetivo de su presencia, aunque sí que aporta un soplo de aire fresco a la inactividad de este pueblo, también genera sospechas. Y tenemos a una familia, los Moncada, que llevarán bastante peso en esta historia, pero también tenemos a unas cuantas familias de la burguesía de Ixtepec y a otros personajes como al párroco, a un loco que cree ser el presidente, las queridas de los soldados y a un grupo de prostitutas. Y todos ellos forman parte de Ixtepec, un pueblo con sus peculiaridades y sobre todo con voz e identidad propia. Pero un pueblo este también que seguramente representa a otros muchos pueblos y ciudades de México de aquel momento. Y todo este tinglado con un propósito bastante ambicioso, porque su autora pretende con ello tratar ciertos temas y tratarlos desde la complejidad. Y ojo que no quiero decir que la lectura de esta novela sea compleja, pero si sois de los que os gusta tomar notas, subrayar, pegar post-it, esta novela os va a dar mucho juego. Si por el contrario queréis leerla sin mantener una relación activa con la novela, también será igualmente interesante. Porque aquí se nos habla de amor y obsesión, de poder y de opresión. Hay un ambiente bastante de tragedia, pero también hay reuniones sociales, hay momentos de ternura y hay intentos de encontrar ratos de diversión en la precariedad que les rodea. Y entre todo ello encontramos pinceladas de lo que se conoce como realismo mágico. Realismo mágico, movimiento en este caso literario que entrelaza lo extraordinario y lo sobrenatural
con lo cotidiano, donde se integran elementos fantásticos en una narrativa realista. Y durante la lectura vemos que palabras como porvenir, memoria y recuerdos son bastante recurrentes, y conceptos sobre los que se planea constantemente, porque ligado a ellos, el tiempo es un tema en sí mismo en esta novela. Ya el propio título hace un juego de palabras que aluden tanto al pasado como al futuro. Se juega con la naturaleza del tiempo y se mezcla la realidad con hechos históricos, con sueños, con recuerdos y con fantasía. Elena Garro crea así una atmósfera muy especial donde tratar, como digo, temas sociales y políticos utilizando la literatura y lo poético para atraparnos. En fin, que además de ser una novela que mucha gente recomienda, es una novela con un título que ya nos atrapa, que ya a su comienzo pica nuestra curiosidad y capta nuestra atención, y que su lectura, por lo menos a mí, me ha parecido apasionante. Esta novela es de esas que, como digo muchas veces, merecen una relectura, y una de esas novelas que no se olvidan. Por mi parte ha sido toda una gozada comenzar este año con esta novela. Gracias por lo tanto a todos los que en algún momento me la habéis recomendado, gracias a mi cuñado que fue quien me la regaló, gracias a todos los que han hecho un esfuerzo porque esta autora y esta novela no caigan en el olvido, y gracias a Elena Garro por haberla escrito de forma tan bonita. Contadme ahora vosotros. ¿Habéis leído Los recuerdos del porvenir? ¿Tenéis intención de hacerlo? ¿Con qué novela habéis comenzado vosotros este nuevo año? Como siempre, si habéis llegado hasta aquí al final del vídeo, gracias por haberme acompañado durante estos minutos. Vuelvo en un próximo vídeo donde también hablaremos de libros. Hasta entonces, espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.